Se supone que está grabando, jóvenes, la pantalla, por lo tanto, empieza la clase del día de hoy. Ya no acepto a ninguno, aunque entraron ya dos tarde, pero ahora ya nadie. ¿Me confirman, por favor, si están viendo esa pantalla? Cadena de ADN. Bueno, esperemos que esté grabando. Hoy día y mañana no voy a hacer las clases largas, porque esto es en realidad ese práctico que van a hacer ustedes de ADN, es un trabajo de investigación para que ustedes aprendan, recuerden, consoliden y puedan hablar con propiedad cuando yo en el examen les pregunte, dígame qué función cumple la enzima topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 3. Si han hecho su práctico de una forma correcta, van a saber qué función cumple y en qué parte del proceso funciona. Si han hecho su práctico por cumplir, por presentar, porque ya están fritos. El práctico no es para mí, el práctico es para que aprendan. Y el primer práctico obviamente tiene que ver con el ADN, con la estructura. A ver, recordemos un poquito lo que hemos hablado. Entre 1900 y 1944 habían dudas si el material genético era el ADN o la proteína. Avery, MacLeod y McCarthy en 1944 lanzan los resultados de su investigación donde determinan que efectivamente es el ADN el factor hereditario de la genética. Después de eso, ahora ya no hay duda absoluta, ¿verdad?, de que es el ADN el factor hereditario y que es el ADN el que produce proteínas, no al revés. Después de eso, nuevamente los investigadores le ponen atención al ADN. Si están diciendo que es el ADN el material genético, ¿qué ñañaca es eso? ¿Cómo funciona? Y es en 1953 Watson y Crick, uno de los dos todavía está vivo. Mañana me dicen quién está vivo, ¿ya? Uno de los dos está vivo. Watson y Crick ganan el premio Nobel por... ¿cuál será la palabra? Describir en detalle la estructura del ADN. Porque yo no puedo saber ir más para adelante cómo funciona el ADN si no sé cuál es su estructura. Es más o menos como, y esto lo hacemos siempre, los humanos siempre hacemos esto. Primero desarmamos, verificamos las piezas y luego decimos, el motor funciona así. Lo mismo, ¿cuál es la estructura del ADN? Y Watson y Crick, al igual que Avery, MacLeod y McCarthy, y Griffith, y todos ellos, y Levene, y Chargaff, han trabajado en base a otras investigaciones. No hay nada que yo abra mis ojos y diga, wow, descubrí esto. No, siempre es leyendo la investigación de otros, mejorando, ampliando, verificando como Chargaff que Levene se equivocó, ¿verdad? No hay una verdad absoluta, ya les he dicho. Todo tiene un blanco y un negro, una cara y un revés. No hay una tecnología que va a ser luminaria y nos va a hacer cambiar el planeta. No hay. ¿Está bien? Todo es perfectible. Y Watson y Crick fueron los que unieron el rompecabezas de muchas investigaciones, como vamos a ver ahora, y dieron en el blanco. Aunque algunos ya habían dicho que podía ser una triple hélice. Sabemos ahora que es una doble hélice. Pero algunos antes habían dicho, parece que puede ser una triple hélice. O sea, medio la tenían por ahí, pero no dieron en el blanco. ¿Y alguno de ustedes sabe quién es Watson y Crick? O sea, ¿qué edad tenían Watson y Crick cuando ganaron el premio Nobel o cuando descubrieron, no cuando no ganaron, cuando descubrieron la estructura del ADN o describieron?
Tenían la edad de ustedes, jóvenes. ¿Mm? Watson y Crick, búsquenlos bien. Uno entró de casi 16, 17 años a la universidad y el otro ya tenía la edad de ustedes y estaba en un doctorado de genética. O sea, eran brillantes. No quiero decir que ustedes no sean brillantes, pero ninguno de ustedes ni yo voy a ganar un premio Nobel a esa edad. ¿Mm? Así que ya Watson y Crick nos ganaron. ¿Mm? Y descubrieron el ADN así, bueno, describieron el ADN como es a esa edad tan temprana, a la edad de ustedes. Por eso uno de ellos está vivo todavía. ¿Por qué primero he hablado de la nucleócidos, nucleótidos, adenina, guanina, citosina, puentes de hidrógeno, un anillo, dos anillos, pentosa? Porque esa es la estructura bioquímica del ADN. Y Watson y Crick, que eran unos genios, tenían a la bioquímica y la estructura química de las moléculas en la palma de sus manos. Si ahorita yo les pregunto, a ver, díganme qué bases nitrogenadas forman parte de las bases del grupo de pirimidina, ¿cuáles son? Les he dicho en la anterior clase. Aquí deberían responderle. Pero por eso es que no vamos a ganar el premio Nobel. Porque no tenemos ni idea de lo que nos ha dicho el profesor en la anterior clase. Ni la hemos repasado, ni lo hemos estudiado. De hecho, terminó la clase, cerré la computadora, apagué la aplicación del teléfono y me olvidé de genética. Ni siquiera he estudiado genética. Y eso es lo malo de ustedes, jóvenes. No estudian. Es una cadena formada por nucleótidos de adenina, guanina, citosina y timina. Lo hemos visto en la anterior clase. Ya sabemos quiénes son grupo pirimidina, púrico, quiénes son en el ADN, quiénes están en el ARN, el uracilo solamente en el ARN. Ya lo hemos visto. O sea, la parte bioquímica se las he repasado bien. Poseen una unión fosfodiéster, el ácido fosfórico, nucleócido, y luego cuando se agarra el fósforo es un nucleótido. Hemos visto la ubicación en el núcleo, mitocondrias y en las plantas, además en cloroplastos. ¿Cuáles son las generalidades? La anterior clase habíamos hablado que se empaquetaba el ADN del primero al quinto. ¿Se acuerdan? Seguro que ni se acuerdan cuál es. Hay 5 nombres y el último es cromosoma. Pero también hay 3 estructuras que se pueden añadir a esa forma de niveles de empaquetamiento. La primaria, que es la secuencia de nucleótidos de una sola hebra. La secundaria, el ADN en sí, que se llama doble hélice, o que está en una doble hélice, que es lo que vamos a ver y estudiar hoy día, o repasar hoy día. Y una terciaria, que es el ADN superenrollado, que viene a ser por ahí los cromosomas o el empaquetado, ¿no? Y aquí están justamente los empaquetamientos. El primer nivel, la asociación de la doble hélice. El segundo nivel, el solenoide, una fibra de cromatina. O sea, se condensa, si va del perro. El tercer nivel, que habíamos visto la anterior semana, el bucle. El cuarto, el rodillo, que se llama roseta. Y el quinto nivel de empaquetamiento del material genético, el cromosoma. Ahora vamos al descubrimiento. ¿Qué fue lo que Watson y Crick unieron para poder, porque ellos no, muchas cosas ellos no trabajaron ni descubrieron, pero fueron lo suficientemente inteligentes y hábiles para poder, como les he dicho, armar el rompecabezas? Número 1. Entre 1940 y 1953, muchos científicos deseaban responder la siguiente pregunta, ya que se sabe que el ADN es el material genético. ¿Cómo sirve el ADN para los procesos de la vida? O sea, ¿realmente es importante? Claro que sí, ¿verdad?
Se creía que la respuesta dependería en gran medida de cuál era la estructura del ADN, dadas las complejas y ordenadas funciones que se atribuyen al ADN, que son. En 1953, Watson y Crick propusieron y dieron en el clavo con la estructura del ADN. Pero ellos llegaron a esa conclusión después de que muchos otros también trabajaron en ese sentido, queriendo responder la pregunta de cómo el ADN realmente importa en la vida o para los procesos de la vida. Y ahí entra uno que no está escrito aquí, el conocimiento bioquímico al dedillo de todo lo que es. O sea, no puede uno imaginar a Watson y Crick hablando de ADN sin que no supieran cómo era una pentosa, la diferencia entre una pentosa y una ribosa y una desoxirribosa. ¿Quién tiene 3 puentes de oxígeno? ¿Quién tiene 2 puentes de oxígeno? ¿Quién tiene un anillo de 6 lados? ¿Cuál de los ácidos nucleicos o bases nitrogenadas tiene doble anillo? O sea, tenían que saber al dedillo la parte bioquímica, estructural de los componentes en sí del ADN, que son un azúcar, un ácido nucleico y un ácido fosfórico. A eso se suma ya algo que justamente vimos después de la Segunda Guerra Mundial, la radiación que causa trastornos en el material genético de los humanos. Y esa radiación forma parte también de los rayos X, o sea, hubo una nueva tecnología que se irradiaban con rayos X varios objetos, entre ellos el cuerpo humano, y se podía sacar una radiografía, una fotografía de los huesos, de todo, ¿no? ¿Mm? Pero obviamente causa problemas, por eso una mujer embarazada no puede exagerar con sacándose, por ejemplo, rayos X. Por lo tanto, las dos fuentes importantes, aparte del conocimiento bioquímico, fue el análisis de la composición de bases de muestras hidrolizadas de ADN y los estudios de difracción de rayos X. Si mal no recuerdo, el primero es Chargaff y el segundo es una norteamericana, Rosalind Franklin, que por ahí tengo su bibliografía o biografía, búsquenla también, Rosalind Franklin. Es una de las... Yo creo que sin los estudios de Rosalind Franklin, nunca Watson y Crick hubieran podido llegar a ganar el premio Nobel. Y debería nombrársela, y no se la nombra como se la debería nombrar a Rosalind Franklin. Estos eran Watson y Crick. Miren, Watson entró a la universidad a sus 15 años. 15 años ya estaba en la universidad. Y Crick era, me equivoqué, ¿ves? Ya había terminado todo. O sea, ustedes ya había terminado todo, estaba en postdoctorado. ¿Mm? ¿Se imaginan? Watson, que entró a sus 15 años, era un estudiante de postdoctorado y Crick era un estudiante de licenciatura. Miren, miren, son más jóvenes que ustedes. Este parece medio peloncito, pero miren este. Chargaff, tal cual como les dije. Chargaff, en 1950, da las reglas de las proporciones de las bases nitrogenadas. Ellos ya utilizaron mucho mejores métodos que Levene para separar las 4 bases del ADN del organismo. ¿Mm? Por lo tanto, ellos separaron de varios organismos la cantidad de adenina, guanina, citosina y timina. Eso es lo que hicieron. Lo mismo que hizo Levene en 1900 y pico. Pero ahora ya con métodos muchísimo mejores que Levene. ¿Y a qué llegó? En realidad lo que hicieron ellos fue esto. Esto es lo que hicieron. Esto es lo que hicieron. Fue sencillo. Agarraron el ADN humano de un erizo de mar, de una bacteria y de un virus. O sea, todo lo que hay en el mundo, ¿no?
un ser, un mamífero superior, un animal marino, una bacteria y un virus. Y resulta que en la bacteria, en el virus, en los animales y en el hombre, todo es igual. Los organismos vivos de este planeta, incluyendo las plantas, están formados por ATGC. Todo, absolutamente todo. ¿Y qué hicieron? Midieron la cantidad. Miren, en el humano dice que hay 30, exactamente qué es, picogramos, creo que es. ¿Dónde está? No me acuerdo, pero está por ahí. Picogramos creo que son. De 30 de adenina, 29.4 de timina, 19 de guanina y 19 de citosina. En el erizo de mar lo mismo, encontraron tanto de A, tanto de T, tanto de G, tanto de C. En las bacterias lo mismo y en los virus lo mismo, aunque hay algunos virus, bueno, en los virus lo mismo, no hablaremos más allá. Esto hicieron, esto midieron, pero con una precisión milimétrica, muy buena, ¿verdad? Y sobre eso empezaron a trabajar. Ahora veamos cómo trabajaron. O sea, este fue el trabajo duro, digamos, ¿no? Extraer el ATGC de estos y medirlos de una forma correcta. Uno, la cantidad de residuos, o sea, la cantidad de adenina es totalmente proporcional a la de timina. ¿Qué quiere decir? Que es igual. Como se puede ver en la columna 1, 2 y 5. ¿Qué significa? ¿Qué hicieron? Proporción de las bases. Miren, primero midieron y luego hicieron la proporción. Y si se dan cuenta, 30.9 dividido entre 29.4 es lo mismo, casi es 30 sobre 31, por lo tanto es 1.05. Dice que la cantidad de adenina y timina son iguales. Y lo mismo la cantidad de guanina con citosina. Miren, midieron guanina 19.9, 19.8 y prácticamente es 1. La proporcionalidad de AT es 1 y de G con C es 1. Asimismo, la cantidad de guanina es proporcional 3, 4 y 6. Y lo mismo ocurre no solo en humanos, sino en el erizo de mar, en las bacterias y en los virus. De hecho, miren, este bacteriófago es perfecto. Tiene 26 de adenina y 26 de timina, por lo tanto es 1. 26 entre 26, la proporción entre adenina y timina es 1, lo mismo. Eso quiere decir. Citosina y guanina, lo mismo, 1. Y luego, no sé si aquí está, columna 7, exacto. ¿Qué hicieron? Hasta ahí vamos. Miren, estamos viendo. Primero en la columna 1 midieron A, en la columna 2 midieron T, en la columna 3 se ve G, en la columna 4 se ve C, y luego se sacan las proporcionalidades. En la columna 5, A se divide entre T y da 1, G dividido entre C se da 1. Hasta aquí, ¿qué es lo que demostró Chargaff? Para que estemos claros. Que en el humano, en los peces, en las bacterias y en los virus, la composición de las bases es la misma, ATGC, y que en todos hay una proporción de que la adenina está igual que la timina y la guanina está igual que la citosina. 2. Basándose en esta proporcionalidad, la suma de las purinas, que ahora ya sabemos quiénes son purinas y pirimídicas, A más G es igual a la suma de las pirimídicas, C más T, como se muestra en la columna 7. Entonces, ¿qué hizo en la columna 7? Como ya sabían que hay purinas y pirimídicas, ¿será que son iguales? Dice, la suma de A más G, que son las purinas, es exactamente igual a la suma de las pirimidinas, C y T. Y se mantiene la unidad 1, 1, 1, 1. O sea que hasta aquí había algo bonito. Había una proporcionalidad casi, por no decir perfecta, casi perfecta de las bases nitrogenadas. 3. El porcentaje, pero aquí viene, el porcentaje de C con G no es necesariamente igual al porcentaje de A con T. Así que hay una variación. Hasta aquí
más o menos seríamos como Levene. Pucha, no hay variación. Pero cuando ya Chargaff suma A más T y lo divide entre G más C, no hay una proporcionalidad. Y miren, hay una leve diferencia entre el humano, el erizo de mar, una bacteria y un bacteriófago. Mínima, pero esas mínimas diferencias son enormes y suficientes para dividir, clasificar a los animales en que con la misma ATGC se puede hacer un virus, con la misma ATGC se puede hacer un elefante, con la misma ATGC se puede hacer un humano. ¿Mm? Hay diferencias y esas diferencias son las que hacen a las especies en realidad. Pero, que quede claro, eso de que, ay, me van a poner un virus de elefante a mí, no es que haya un virus, un gen, me van a poner un gen de elefante a mí, no es que haya un gen del elefante, los genes son para todas las especies. Por ejemplo, los humanos crecemos de tamaño, porque tenemos genes que afectan el crecimiento. Esos genes que afectan el crecimiento son iguales en las vacas, en los cerdos y en cualquier otro animal. O sea, los genes, hay algunos genes que están distribuidos en todas las especies. Y eso, por ejemplo, va a causar, y cuando es una especie, es peor todavía. El humano, por ejemplo, las diferencias, no, yo soy negro, yo soy camba, yo soy colla, este es gringo, el otro es ruso, el otro es croata, el otro es ucraniano. Eso está en nuestra mente, porque biológicamente, si estamos diciendo que el humano, el erizo y la bacteria son lo mismo bioquímicamente, en una especie como el humano, un negrito africano, un chinito amarillo, un gringuito colorado de allá, un europeo colorado de allá, un vikingo, y un azteca y un quechua y un chiriguano son la misma cosa genéticamente. Y de hecho el humano es el que menos variación tiene. Las vacas, la familia de las vacas, las especies de las vacas tienen mucha más variación que los humanos. Y los que más nos dividimos, que negro, que feo, que flaco, que el otro, somos nosotros. Pero eso es una... ¿cuál es la palabra? Se me fue. No es algo biológico, es algo cultural y que no tiene razón de ser. Otra cosa que fue necesario para la estructura del ADN fue el trabajo de Rosalind Franklin, que fue tan importante y lo hizo tan bien que lastimosamente falleció de cáncer debido a la alta radiación de rayos X que ella recibió durante toda su investigación. Cuando las fibras de ADN se someten a un bombardeo de rayos X, los rayos se dispersan en función de la estructura atómica de la molécula. ¿Qué significa? Yo me pongo delante del rayos X, me sacan una radiografía de mi pecho y van a ver las costillas. Y mis costillas y las costillas de todos ustedes siguen la misma estructura. ¿Verdad? Vamos a ver como si fueran unas escaleritas ahí, plin, 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 los huesos. Lo mismo pasó con el ADN. Entre el 50 y 53, Rosalind Franklin obtuvo datos precisos, fotografió el ADN con rayos X. Y siempre sacaba lo mismo, así como les estoy diciendo, no, si a todos nosotros nos sacan rayos X del tórax, todos vamos a ser iguales. Su investigación confirmó que había una periodicidad de 3.4, la distancia de 3.4 angstroms entre las bases, y sugirió ella ya que debería haber algún tipo de hélice. De hecho, ya pensó que eran no 2, sino 3. Esto es lo que, miren, este es el ADN, y cuando yo le saco radiografía, sale esto. Y salen las
guanina, citosina, timina, miren, todas amontonadas, uno sobre otro, apiladas, y todas tienen entre ellas 3.4, 3.4, 3.4, 3.4 y de diámetro siempre 20. Y ahí entra en juego el por qué les dije aprendan la próxima semana cuáles son A, T, G, C, cuál va con los dos brazos, tres brazos, uno tiene dos brazos, otro tiene tres brazos, tiene puente de hidrógeno, uno tiene ribosa, otro tiene desoxirribosa, otro tiene el anillo simple y el otro tiene el anillo doble, porque si no fuera así, esto no podría ser tan igualito como lo que demostró Rosalind Franklin, que siempre es 3.4 y siempre es 20. Ahorita vamos a ver por qué. Y este es el modelo de Watson que quiero que se lo aprendan. Por favor. O sea, nosotros tenemos que saber cómo es el ADN. Y yo pregunto en el examen, ¿y saben qué? Ni me responden 4 desgracias. Increíble, pero cierto. Son el ADN, según el modelo de Watson y Crick, que ustedes ya lo saben también, son dos largas cadenas polinucleótidas que están enrolladas en un eje central, formando una doble hélice enrollada hacia la derecha, que se llama, por eso, dextrógira, o sea, que gira a la derecha. Hay también la que gira a la izquierda, levógira, pero no es funcional. Las dos, esto es importante, y después vamos a ver, las dos cadenas son antiparalelas. Es decir, una va de norte a sur y otra de sur a norte. Y esto es súper importante. O sea, hay una cadena que va subiendo y la otra que va bajando. Y ahorita vamos a ver en la duplicación también. Las bases de las dos cadenas ya hacen formando estructuras planas y perpendiculares al eje, como ya lo ha visto Rosalind Franklin. Apiladas una sobre otra, separadas por 3.4 angstroms o 0.34 nanomicras, y se hallan en el interior de la estructura. Las bases nitrogenadas de las cadenas opuestas están apareadas como resultado de la formación de los puentes de hidrógeno entre AT y GC. AT, unas tienen 3 brazos y otras tienen 2 brazos. ¿Se puede unir A con C? Sí, pero un brazo, habíamos visto en la anterior clase, queda al aire y eso energéticamente, o sea, la molécula no es estable. Para que sea estable, tienen que unirse los que tienen 3 con 3, 2 con 2, A con T y G con C. Quinto, cada vuelta completa de la hélice, en cada vuelta que da, tiene 34 angstroms. Por lo tanto, si tiene 34 angstroms, cada vuelta tiene 10 pares de bases. Y en esa vuelta que da alrededor de su eje, se observa un surco mayor y un surco menor. Séptimo, la doble hélice siempre mide de diámetro 20 angstroms. Siempre. ¿Y eso a qué se debe? A que A se une con T y G se une con C. Ahorita vamos a ver por qué, creo. Y esta es la cadena, esta es la doble cadena. Representación esquemática de la doble hélice de ADN. Y creo que tienen que hacer un práctico, háganlo bien. Miren, diámetro 20, esta es la vuelta completa, un surco mayor, un surco menor, 3.4 entre las bases nitrogenadas al medio, y el esqueleto es el azúcar con el fosfato. Y una va de 5 a 3, de 5' a 3', y la otra de 5' a 3'. O sea, al revés. Una va para adelante y la otra va para atrás. Y ahorita vamos a ver la importancia de eso. Características importantes. Primera, la condición antiparalela es clave en el modelo. Una va de 5 a 3, la otra de 3 a 5. 5', 3', 3', 5'. Si ambas cadenas irían paralelamente, no se podría enrollar. Es como una línea de tren. Un carril, una línea de tren son dos rieles que van en forma paralela
Y al medio están los durmientes, que vendrían a ser las bases nitrogenadas, igualito que el ADN. Pero una riel, un carril de tren no se enrosca, va paralelo. Estas van, como son antiparalelas, una va de norte a sur y la otra de sur a norte, gracias a ese antiparalelismo, cuando se están uniendo las bases, se empieza a girar, a enrollar en el eje. Segundo, la conformación espacial de la hélice dextrógira, o sea, que gire a la derecha, es mucho más congruente con los datos que disponían Watson y Crick. Había la levógira, pero por los ángulos que forman los AT y GC, no daba para que sea levógira. La especificidad de las bases A con T y G con C son de suma importancia. ¿Por qué? Porque de ocurrir así, los puentes de hidrógeno proporcionarían la estabilidad bioquímica necesaria para mantener las dos cadenas juntas. Lo que mantiene una cadena de la otra son los puentes de hidrógeno, y los puentes de hidrógeno son sumamente débiles. Pero cuando se juntan miles de millones se hace fuerte. La unión hace la fuerza, jóvenes. Y aquí está. La guanina se une con la citosina por 3 puentes de hidrógeno, que son como un imán, ¿no ve? Fuerzas electromagnéticas. Y la timina con la adenina por 2. Esto es bien débil, agarro yo. Han visto un imán, por ejemplo, ustedes agarren, ¿no ve? Un imán y quieran unirlo y no pueden. Le dan la vuelta y ¡pum! Se junta. Cuando quieren separarlo, ustedes ¡pic! Hacen un poquito de fuerza y ya. Pero si agarraran un imán de 1 tonelada por otra tonelada y ¡bum! Se juntara ese imán, ¿podrían separar ustedes ese imán? Enorme. No, no. Lo mismo pasa con el ADN. ¿Por qué no son posibles otros pares de bases? Se desestimó AG y CT, porque serían purina-purina y pirimidina-pirimidina. ¿Se acuerdan que les dije que siempre tiene 20, un diámetro igual? Si se uniera AG y CT, ya no habría ese diámetro en toda el ADN. Sería una parte más gruesa, una parte más estrecha. ¿Por qué? Porque unos tienen doble cadena de 9 y otros de 6. ¿Se acuerdan? La adenina es doble, la guanina es doble, y la citosina y la timina y el uracilo es 1. Por lo tanto, si se uniera adenina con guanina, miren, sería 1, 2, 3, 4. Aquí, adenina con guanina, grueso. Y si se uniera citosina con timina, sería más delgado. Miren, la doble cadena sería ancha, delgada, ancha, delgada, ancha, delgada. Y lo que demostró Rosalind Franklin fue, ¿dónde está? Miren, que es igual. No hay todo exacto 20 Armstrongs de diámetro. La única para que eso funcione es que se una una doble con una simple, A con T, y G con C. Entonces es por doble. Se une A con T, 1 por los puentes de hidrógeno. A con T, 2. Y guanina con citosina, 2. Y miren, una doble con una simple con una doble. Por lo tanto, el tamaño, el diámetro, el ancho del ADN siempre va a ser el mismo. Los puentes de hidrógeno, ya acabo de hablar. ¿Cuál es la naturaleza exacta del puente? ¿Y es lo suficientemente fuerte para estabilizar la hélice? Uno solito no, pero miles de millones sí. Un puente de hidrógeno es una atracción electrostática muy débil, pero cuando se unen miles de pares de bases, 3,000, 4,000, 5,000, no hay quien los separe. ¿Y saben qué? Siempre tienden a unirse. Ahorita vamos a ver. Si yo separo el ADN, y eso es lo que tienen que investigar en el PCR,
Inmediatamente el ADN quiere unirse. Es más o menos como cuando yo les digo esto en las clases presenciales. A ver, ¿cómo es el ADN cuando se... Ahorita vamos a hablar. Espere, mejor no los chicos. Y por último, otro factor estabilizante es la disposición de azúcares y las bases a lo largo de la base, del eje, perdón. Las bases nitrogenadas son hidrofóbicas, o sea, no les gusta el agua. Por lo tanto, están en el interior protegidas. Y el esqueleto azúcar fosfato es hidrofílico, no le pasa nada con el agua, está fuera del eje. Por lo tanto, el esqueleto es hidrofílico y el interior, que es hidrofóbico, está protegido. Esa es la doble estructura del ADN. Ahora, esta es una presentación sencilla, jóvenes, del ADN. Yo quiero que cada uno me busque en YouTube, en cualquier lado y me haga una buena descripción. La pregunta del examen presencial, se les estoy diciendo ahorita, descríbame en detalle cómo es la estructura del ADN. ¿Y saben qué me dicen? Doble cadena, ña. Yo no quiero eso. Quiero que me digan, lo que hizo Watson y Crick, los 10 puntos que hemos hecho. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está claro lo que tienen que aprender o recordar, porque ya han visto en bioquímica? Muy bien. Ahora vamos a ver, una vez que se determinó que era el ADN, ¿verdad? Que era el ADN. Queríamos saber ahora cómo es. ¿Dónde está? No lo encuentro. ¿Cómo se duplica el ADN? ¿Cómo funciona? Ahora que ya sabemos cuál es la estructura del ADN, quiero saber cómo funciona el ADN. Y ahí, nuevamente, vamos a ver dos cosas. Hoy día, duplicación. ¿Están viendo esa página? Descubrimiento del ADN. Ok. Miren, esto lo he sacado, ¿saben qué? De un texto, de una presentación de un colegio, no me acuerdo, no de Bolivia, sí. No me acuerdo qué país. Ya. Y lo han hecho bien los muchachos, o sea, es para que vean que hasta en colegio ya han visto el ADN. Y es cierto, porque mi hija sabe lo que es el ADN, sabe lo que es Mendel. Pero igual aquí estamos para recordar. Miren, se descubre en Mischer, hablamos de la nucleina, el experimento de Griffith, ¿se acuerdan? Avery, MacLeod y McCarthy, el experimento de Hersey y Chase, ya lo hemos hablado. Y aquí viene lo que vamos a ver entre hoy día y mañana. Hoy día, ¿cómo es el ADN? Ya lo hemos recordado. Y ahorita les voy a explicar cómo se duplica el ADN. Y mañana, cómo se replica, se transcribe, en especial cómo se transcribe y se traduce el ADN. En primer lugar, la información genética, el ADN, es el arquitecto, es el que da los planos para que en las células se sintetice la proteína. ¿Sí? Por lo tanto, es de suma importancia ver cómo ocurre esto. ¿Saben lo que es el dogma? ¿Saben qué es un dogma? Aquí dice dogma. ¿Qué es dogma? ¿Saben o no saben? No. Es una verdad absoluta.
Totalmente absoluta es un dogma. Busquen en el diccionario. ¿Cuál es el dogma de los católicos? ¿Mm? No, no son católicos ustedes. Cristo se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó. ¿Conocen alguno que haya resucitado ustedes? Hay algunos que sí, no, en realidad no han muerto, ¿no? Han tenido un paro cardíaco, han visto la luz y han vuelto. Nunca han muerto. Esa gente nunca ha muerto. Claro, pues están en coma, están vivos, ¿no? Pero si vos lo haces papilla a un tipo y después revive, ¿conocen ustedes a alguien que se haya muerto de verdad y ya haya revivido? A nadie, nadie. Otro dogma de la Iglesia Católica es la Virgen María. ¿Dónde está ahorita? En el cielo. Y es la única que está cuerpo y alma, porque ella ascendió al cielo. Es un dogma. ¿Cuál es el dogma del Dalai Lama? De los tibetanos. De nosotros que vamos a vivir eternamente y vamos a resucitar. ¿No ves? ¿Y de los tibetanos? Exacto, se reencarnan. Si vos has hecho buenas acciones, te vas a reencarnar en una persona, en otra persona, y al final vas a llegar al que le llaman al nirvana, que se llama en inglés, se me viene el nombre, al enlightenment, estás iluminado, llegas al cielo de ellos. Si eres una mala persona, te vas a ir reencarnando en algo peor, en un ratón, en una cucaracha, en algo. Por eso no matan un bicho, porque puede que sea tu primo. Y le preguntaron al Dalai Lama, oiga, esto de la reencarnación, porque él es reencarnado, ¿no ve? Dalai Lama ya ha vivido N veces aquí. ¿La cree? Le dice. Claro, le dice, la creo. Y es cierto. Y le preguntaron, le dijeron, ¿y usted dejaría de creer en la reencarnación o qué haría para usted? Si la ciencia, le dijo el Dalai Lama, me demuestra que la reencarnación no, no se existe, científicamente me la prueba, inmediatamente yo dejo de creer en ella. ¿Mm? Entonces, dogma es algo que creemos a ciegas, porque así es y así es. Eso es. Y en, no hay un dogma en la ciencia. Aquí Watson y Crick inclusive se equivocaron y dijeron, este es el dogma, y esto es lo que pensábamos. El dogma central de la biología molecular es la siguiente. El ADN forma una copia de parte de su mensaje, ahorita eso vamos a ver mañana, sintetizando una molécula de ARN mensajero que se llama transcripción, la cual constituye la información utilizada por los ribosomas en la célula para formar una proteína que mañana vamos a ver que se llama traducción. En otras palabras, este era el dogma central. El ADN se replica, eso vamos a ver ahorita, se duplica. El ADN se replica, el ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce a proteína. Eso lo hizo, ¿saben quién? Crick, en 1970. Y no tardó ni 3 años ni 2 años para que otro le diga, ¿sabe qué, Crick? No es así, se equivocó usted. Porque el ARN también puede hacer. No es que el ADN produce ARN, el ARN directamente puede ser proteína. O sea, no hay dogma como tal.
Poniéndoselos facilito. El ADN es español. El ARN es inglés. Y la proteína es chino. O mejor hagámoslo al revés, ¿no ves? Más bonito. ADN es chino. ADN es chino. El ARN es inglés y la proteína es español. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes entienden chino? Ni idea. Pero inglés más o menos van a entender. Y español entienden. Al menos eso creo. Por lo tanto, esto es lo que hacemos. El ADN está escrito en un lenguaje bioquímico. El ARN está escrito en otro lenguaje bioquímico, parecido sí al ADN. Y la proteína está escrita en otro lenguaje completamente diferente. Por eso es una transcripción y luego una traducción. Yo voy a traducir del chino al español. Y aquí está de nuevo, la ADN polimerasa se replica, esta cadena se duplica, se replica, así como las células en la mitosis, el ADN también se duplica. Luego el ADN se transcribe, forma un ARN, y este ARN viaja y va a la célula y se convierte en proteína. Pero no está aquí. No es así, porque ahora hay las ARN trans, que se llaman reversas, que el ARN puede directamente hacer ADN o hacer directamente proteínas sin ADN. O sea que el dogma de que dijo Watson y Crick, boom, es desechado, no me acuerdo si 1 año o 2 años después. O sea que en la ciencia no existen dogmas como en la religión. ¿Sí? Ahora, vamos con la duplicación, esta parte, cómo se replica el ADN, cómo se duplica. Y esto es importantísimo para el PCR, porque el PCR, un pedacito de ADN lo recontramagnifica, lo duplica, lo retriplica y crea miles de millones de copias de ese ADN. ¿Qué hace? ¿Cuál es ese proceso de duplicación? De una cadena de ADN se forman 2. Y ahí empezaron a decir, pucha, ahora que ya sabemos que Watson y Crick en el 53 dijeron que era doble cadena, que era así, que era así, que era así, que ustedes me la van a decir bienísimo. Dijeron, bueno, ¿y cómo se duplica? ¿Cómo es que se replica? ¿Cómo se duplica el ADN? Y empezaron a pensar y a investigar. Y dijeron, y habían 3 teorías. Puede ser, dice, semiconservativa, conservativa o dispersa. 3 hipótesis. Una es la que es correcta. La primera, de una cadena vieja se forman 2, donde una hebra es el molde y la otra hebra es la copia, que se llama semiconservativa. Esta es la verdadera, jóvenes. Esta es la verdadera. La duplicación del ADN es semiconservativa. Una cadena es vieja y la otra cadena es nueva. Sobre la vieja se construye la nueva. Pero también se pensaba que sobre las 2 viejas se construía una nueva. También puede ser, podría haber sido. Hay una vieja, se construye la nueva y sobre la otra vieja, la otra nueva. Y la dispersa es que por partes se iba haciendo el ADN. Entonces quedaba como un rompecabezas unido, viejo, nuevo, viejo, nuevo, viejo, nuevo. Las 3 habían 3 hipótesis. Esta es la verdadera. ¿Quién demostró que era semiconservativa? Messenson y Stahl. Gracias a que ya también había la radiación, podíamos marcar, ¿se acuerdan que marcábamos los fagos? Bueno, estos marcaron, miren, se me dio el nombre, con
ay, caramba, marcaron como el fósforo radioactivo, marcaron radioactivamente una de las hebras, ¿sí? O sea, era ADN radioactivo. Y aquí está, radioactivo. Cuando se duplicó el ADN en la F1, que ya sabemos que es filial 1, filial 2, filial 3, ya hemos visto en la primera clase, porque esto vamos a ver, ¿no? En la filial 1, en la generación 1 del ADN, se mantuvo la hebra vieja radioactiva y sobre ella se formó una nueva no radioactiva. Y la otra hebra radioactiva fue el molde para la otra hebra no radioactiva y dio una hebra mixta que tenía una vieja y una nueva. En la F2, cuando esta se dividió, se mantuvo la radioactiva y sobre esa se formó otra hebra no radioactiva y sobre la ya no radioactiva se formó la otra no radioactiva. Y miren, se mantuvo siempre la radioactiva. ¿Qué quiere decir? Que Messenson y Stahl determinaron que la forma de división del ADN semiconservativa conserva una cadena y sobre esa vieja se forma una nueva. Esta ya fue vieja y sobre esa se forma la nueva. Y así se determinó que la duplicación del ADN es semiconservativa. Ahora viene la locura. Miren, jóvenes, yo se los digo en serio. ¿Dónde está explicado la duplicación del ADN? En el libro de bioquímica de Blanco. ¿Han leído, han visto, han tocado por lo menos el libro de bioquímica de Blanco? ¿Ni idea? Jóvenes virtuales. Me van a decir que en bioquímica 1 y 2 no han visto ADN ni ácidos nucleicos con el doctor Hoyos, el doctor Ted Ibáñez, con el doctor no sé quiénes más llevan, Rolando. ¿Han visto? Bro? ¿Han visto? Yo ese libro de Blanco lo leo y me duermo. Siempre leo. A ver, voy a leer ahora, digo. Duplicación del ADN. Me duermo. Porque es bien pesadito. Nunca he terminado de leer de una así, la duplicación. Yo se las voy a contar como un cuentito, ¿ya? Pero ustedes tienen que hacer su práctico de duplicación, transcripción, traducción, de la mejor forma, para que entiendan cada uno. Yo, como un cuentito. Resulta que el ADN es una doble hélice. ¿Y saben quién tiene doble hélice? Algunas pitas, algunos guatos, algunos que le llaman piolas, para amarrar. Si se dan cuenta, tienen dos hileras ahí unidas. Vayan a una ferretería, cómprense uno y traten de sacarlo y van a ver que no pueden porque está bien enredado. Pero el ADN está así y es larguísimo. Ni siquiera puedo empezar por uno. A ver, si ustedes van a la ferretería, se compran esa piola, esa pita, y la quieren desenrollar, porque en realidad son tres, creo ya, pero dos, nada más dos. Al principio pueden y después va a haber una tensión que no van a poder. Entonces, el ADN es lo mismo. Si está enrollado y es enorme, 7 kilómetros creo que son, imposible que puedan desenrollar. Por lo tanto, hay un mecanismo súper inteligente, súper efectivo para duplicar el ADN. Se forman burbujas de replicación en diferentes partes. Por ejemplo, si en el cuarto anillo no ve que hay, acabo de pensar esto, el cuarto anillo es un ADN, pero se va a duplicar el cuarto anillo. ¿Y dónde empieza? ¿Dónde creen que empezaría a desenrollarse el cuarto anillo? ¿Qué hay en el cuarto anillo
Estoy yendo por el cuarto anillo. ¿Y a dónde llego? A una rotonda. Exacto. Entonces, en el ADN hay lugar, empiezan a abrirse rotondas que se llaman burbujas de replicación en todo el anillo, en todo el anillo, en todo el cuarto anillo. Vamos a suponer que es el ADN que está doblemente enrollado. Boom, 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 se forman burbujas de replicación. Se empieza a replicar en miles de lugares inmediatamente y se forma una burbuja de replicación. Y esta es la burbuja de replicación. Miren, aquí está enrollado y se desenrolla, se abre, lo estiran un poquito. ¿Quiénes? Las helicasas y las topoisomerasas. ¿Y saben qué es lo que quiere el ADN? Unirse de nuevo. No le gusta estar separado, quiere unirse de nuevo. Esto es lo que yo digo tal cual. Ustedes están tranquilos, ¿no ves? Primer semestre, segundo semestre. Ya en el tercer semestre ya no están tan tranquilos, porque ya ven y se encortejan, ¿no ves? Todingo ya están encortejados, seguro. Hasta en virtualidad ya están encortejados. ¿Y qué es lo que quiere el cortejo cuando se separa de su corteja? Estar con su corteja. No quiere estar separado. Ay, no, mi corteja. Ay, no, mi cortejo. Lo mismo es el ADN. Está unido. Lo separan y él quiere unirse de nuevo. ¿Sí? Porque esa es su naturaleza. Está enamorado, como ustedes. Entonces tenemos que inmediatamente hay unas proteínas que se unen para que no se vuelvan a juntar. Ahí entran los amigos. Oye, che, mejor vamos pues al cine, deja de estar con tu corteja. O vamos a jugar fútbol. O las chicas, vamos allá al tecito o a jugar algo, ¿no? Esas son las proteínas que vienen y agarran para que no se junte de nuevo. Y ahí se forma en la burbuja de replicación entre las enzimas, que ahorita vamos a ver, helicasas y topoisomerasas, se forma la burbuja de replicación y ahí cuando está abierto, como no dejan con estas proteínas para que se unan de nuevo, miren, las bases están sueltas. Y sobre esa empiezan a crearse una nueva cadena sobre lo que está abierto y empieza con un primer que se llama en inglés o iniciador en español, que es un ARN cebador. Miren, para formar un ADN, porque estamos creando de una cadena ADN, otra cadena ADN, pero primero empieza y entra un ARN cebador. Y luego viene la ARN polimerasa, primasa, hay más células para que no se junten, y viene y después de que se forma este ARN cebador, que está aquí, miren, de ahí cuando se instala empieza a crear el ADN. O sea, si aquí hay una A, le pone una T. Si aquí hay una G, le pone una C. Si aquí hay una T, le pone una A. ¿No ve? Y se forma el ADN. Y luego, miren, se forma un espacio y otra vez empieza a formar ADN. Esta se llama la hebra retrasada. Y la otra hebra se llama líder. O sea que, miren, se abre y una va a ser retrasada y otra va a ser líder. ¿Y saben cómo explico esto? Una camina, ¿no ve que es 3-5 y la otra es 5-3? La 3-5 es como si yo caminara hacia adelante. Yo veo, mira, estoy caminando, mira, aquí hay un hueco, salto para no caerme. En cambio, la 5-3 es como si ustedes caminaran de espaldas. Si yo pongo a uno de ustedes que camine hacia adelante y el otro de espaldas y les digo, vengan de aquí a aquí, del punto A al punto B, ¿quién va a llegar más rápido? ¿El que camina viendo hacia dónde va o el que camina de espaldas? Viendo, porque estoy viendo, llego en un rato. En cambio, el otro de rato en rato se va a dar vuelta y va a ver si no hay un hueco. Y miren, este es el que camina viendo. Se llama hebra líder.
hay un cebador, inmediatamente todingo lo copia, porque está caminando viendo. En cambio, la otra cadena empieza a crear ADN y miren, hay un hueco, se para. Y luego otra vez crea y se para. Y luego otra vez crea y se para. Y va formando fragmentos de ADN con ARN. Fragmentos de ADN con ARN que se llaman fragmentos de Okazaki, porque ese señor Okazaki descubrió esto. Y luego, cuando ya está todo hecho, los fragmentos de ARN se eliminan con unas enzimas. Aquí está, miren, la ADN polimerasa 1, polimerasa 2, se eliminan. ¿Por qué? Porque no puede ser ADN si hay ARN. Cambia y ¡prum! Se eliminan los fragmentos del cebador y ya. Y queda ADN puro, se elimina el ARN. Pero quedan los espacios y esos espacios se juntan con la ADN ligasa y luego al final se forma la hebra retardada. Ese es el mecanismo de replicación del ADN. Puntos a conocer. Yo se los estoy poniendo lo más fácil para que vean. Pero de ahí cada uno va a ir construyendo su conocimiento y haciéndolo más bonito. Puntos a conocer, las burbujas de replicación. Que esa replicación es bidireccional, el cuarto anillo. Yo puedo ir igualito que el cuarto anillo. Puedo ir, me paro en el segundo anillo, en el tercer anillo, en el cuarto anillo y puedo ir para la derecha o puedo ir para la izquierda. De hecho, hay un carril que va para la derecha y el otro carril que va para la izquierda. Bidireccional. Por eso es que puede dividirse rápidamente una cadena tan larga, porque si empezaría por el primero nunca voy a terminar. En cambio, como empieza por todo lado y es bidireccional, es mucho más rápido. El mecanismo para que funcione esto necesita energía, necesita enzimas, necesita proteínas. Y eso viene de la comida. O sea que si yo no como, si estoy anémico, si estoy ahí, mi organismo así tampoco funciona. El mecanismo requiere enzimas, la replicación ya hemos dicho semidiscontinua, que quiere decir que una hebra es vieja y la otra antigua, y necesita un cebador, un iniciador. Esto es sacado del libro de Blanco, miren. Aquí está el ADN materno y aquí están los sitios donde se van a formar las rotondas. ¿Dónde son los sitios que van a formar las rotondas? Donde hay una radial, no voy a hacer una rotonda. Vengo al cuarto anillo y pongo una rotonda donde está la radial 16, la radial 26, la radial 10, la radial 17 y medio. ¿No ve? En el cuarto anillo 17 y medio no hay rotonda. Y ahí se llaman las cajas AT-AT. ¿Dónde voy a poner las cajas TATA? Se llaman TAT-AT-AT-A, ahí se forman. Y ahí se forma la horquilla de replicación. Miren, la empieza a abrir. Se abren. Y inmediatamente se empieza a formar la otra cadena sobre la hebra vieja, se forma la hebra nueva. Una rapidito, que es la cadena líder, y la otra por fragmentos de Okazaki, que se llama retrasada, porque esta es la que va al revés. Y miren, va formando y se van uniendo. Y se forman de la cadena original dos cadenas nuevas. Las horquillas de replicación y estas enzimas que entran en juego. Estas son las enzimas. Estas enzimas no se las voy a explicar. Estas enzimas están en el libro de Blanco, están en cualquier libro de genética, de bioquímica más que nada, pero yo voy a preguntarles, miren cómo es. Aquí está la doble cadena y brum, se forma la horquilla de replicación. Proteínas de desenrollamiento que se llaman helicasas desnaturalizan la hélice en el origen de la síntesis formando la horquilla de replicación. Otras proteínas que se llaman SSBP, Single Binding Protein, significa, estabilizan las recientemente creadas cadenas para que no se junten de nuevo. Para que no se junte de nuevo, ponen ahí. SSBP, aquí están.
Al alejarse la horquilla de replicación del origen, se produce un incremento en el enrollamiento de la hélice. Claro, ¿esto qué significa? Si ustedes van jalando una trenza, una piola, una cuerda que está enrollada, al principio va yendo bien y después, como está enrollado, va a haber fuerza, no van a poder ir para allá, no van a poder, entonces se tiene que cortar. ¿Mm? Se produce un incremento en el enrollamiento delante de la horquilla. Aquí se produce una fuerza. La acción enzimática de la topoisomerasa ADN girasa disminuye la tensión creada. Esta topoisomerasa corta la cadena de ADN, haciendo que esa fuerza de enrollamiento desaparezca. Por eso luego viene la ligasa que une esos cortes. Y luego empieza la síntesis del ADN. Miren, una vez que ya está, empieza, una va de 3 a 5 y la otra de 5 a 3, la líder. Miren, rapidingo. Y la retrasada de aquí para allá despacito, va yendo porque va yendo por fragmentos, va yendo de espaldas. La iniciación de la síntesis de ADN ocurre simultáneamente en las dos cadenas, ¿no ve? El ARN resultante es el nuevo. La ADN polimerasa 3 polimeriza las cadenas complementarias de ADN alargando simultáneamente al cebador existente. Al alejarse la horquilla de replicación del origen de la síntesis es continua, la cadena líder y discontinua van produciendo los fragmentos de Okazaki. Posteriormente, lo que les dije, se eliminan los cebadores de ARN de la retrasada y los huecos resultantes se rellenan con ADN bajo la dirección de la ADN polimerasa 1. La ADN ligasa cierra los agujeros huecos finales y tenemos el ADN. Y por último, la ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki. Al proseguir la síntesis del ADN, ahí está. Estas son las proteínas y tienen que saber su función. La helicasa separa las dos hélices. Topoisomerasa 1 y 2 producen cortes. Proteína A de replicación fija en las hebras separadas. Primasa cataliza la síntesis del primer. ADN polimerasa alfa cataliza la síntesis de un trozo de ADN de 20 nucleótidos. Factor de replicación desplaza el complejo polimerasa. Antígeno nuclear. ¿Está bien? Eso es mecanismos de replicación. Hay errores, pero esto se corrige. Hay errores que pueden corregirse aquí, por ejemplo, aquí. ATGC, por ahí se equivoca y pone GG. A la miércoles me equivoqué. El ADN tiene corrección de errores. Y eso ayuda a que justamente no haya tantas mutaciones, pero como son miles de millones de cadenas, ahorita en su organismo de ustedes, miles de millones de cadenas se están reproduciendo, siempre va a haber un errorcito y puede pasar esto. Mañana vamos a ver transcripción y traducción. De